Trump vuelve a la carga, esta vez con un aspecto positivo. El presidente Donald Trump declaró que quiere remover los impuestos de la propiedad sobre todos los ciudadanos que son dueños de su hogar aquí en Estados Unidos. E imaginemos por un momento, ¿cómo se vería si no tuvieras impuestos de la propiedad? ¿Qué harías con ese dinero, con esos extra $3,000 de impuestos al año, $5,000, $8,000, $12,000, $15,000 de impuestos sobre tu propiedad? ¿Qué harías con ese dinero? Y hoy vamos a estar hablando de esta noticia de Donald Trump. ¿Es en realidad algo positivo? Estaremos hablando de en ocasiones históricas en el cual algo parecido ha pasado con los impuestos de la propiedad. Veremos las consecuencias que esto puede ocasionar, los pros y al final nuestra opinión acerca si es algo positivo o negativo el reducir el tema de los impuestos. También destacar que el gobierno local es el que recauda el tema de los impuestos de tu propiedad, que es aproximadamente el 70% del ingreso que ellos reciben para poder atender a los bomberos, escuelas, policías. 70% viene de los impuestos de la propiedad. Así que si tú eres un dueño de hogar, este episodio es para ti. El episodio de hoy está auspiciado por Ready to Book. ¿Tienes una propiedad en España, California o Florida y quieres que trabaje para ti mientras tú disfrutas de tu tiempo libre? En Ready to Book convierten tu alquiler en algo rentable sin que tú te preocupes por nada. Y vamos a comenzar, Cristian. ¿Qué es en realidad lo que se conoce como property taxes? Porque mucha gente tal vez escucha y no sabe lo que es. Es este impuesto que ponen a las propiedades en donde tú vives o también a las propiedades que tú eres dueño, no importa que sean de inversión o de vivienda principal. Vamos con algunos datos históricos que, pensando en la noticia, digo, bueno, ¿han habido anteriormente casos de que han abolido totalmente los taxes de la propiedad? Y realmente no. Pero si retornamos a California, por ejemplo, en 1978, sí pasó una ley que se llamó la Proposición 13, en la cual hubo una reducción del 60% del ingreso que entraba por taxes de la propiedad. Lo que esto ocasionó fue que para el comprador, para el dueño de hogar, tuvo una reducción fiscal y no tenía que pagar ese 60% al gobierno local. Pero ¿qué pasó con el tipo de ingreso para las escuelas, para los bomberos, para los policías? Nos cuenta aquí que distritos escolares perdieron el ingreso que ya tenían y fue de tan fuerte, tan radical la forma que perdieron el ingreso que hasta el gobierno estatal tuvo que entrar para poder dar ciertos fondos y que las escuelas se mantuvieran a flote. Una consecuencia que se podría dar si Trump reduce totalmente los impuestos de la propiedad. Y vamos con la siguiente noticia, Cristian, que es la parte de Dakota del Norte, la ley HB 1176. Y algo muy interesante porque prácticamente acaba de pasar en mayo 2 del 2025 y en el cual la legislatura, prácticamente el Senado, votó a favor para reducir la porción de los property taxes que habían puesto primero, Cristian, desde el año pasado para que la gente pueda votar algo en contra o no y no ganó. Pero sin embargo, este año la Cámara cambió a favor para que puedan tener una reducción de los impuestos. Entonces, algo que pasó que mucha gente pues desconoce es de que antes tenían un crédito de $500 anuales por sus propiedades principales. Actualmente, uno de los cambios que pasó fue que ahora ellos van a tener un crédito de $1,600 anuales. Es algo que favorece un montón. Otro de los puntos de esta ley que acaba de pasar es que alivió totalmente un monto de $473 millones para la reducción de impuestos de la propiedad. Imagínate esta cantidad de dinero. También vemos algo importante, fue un límite para toda la parte gubernamental, lo que se conoce como escuelas, todo esto que ha causado bastante, diría yo, noticia
en cómo se van a ver afectados. Lo que me gusta de esta ley es que cambió para que puedan tener un aumento anual, un máximo es del 3%, Muy que bueno. es una preparación. Tienen un fondo también de compensación para las escuelas, que cita aquí que 30 millones fue creado para prevenir el caso de que las escuelas no tengan suficientes fondos. Y también tiene un financiamiento del Fondo Delegado del Estado de 12 millones. Entonces, siento que North Dakota se está preparando. Hizo cambios, pero de una manera preparada para que no afecte totalmente este cambio de los impuestos de las propiedades. ¿Y qué nos dicen estas personas que apoyan a remover los impuestos sobre la propiedad? Una de la gente que más se beneficiaría con este cambio serían las personas de la tercera edad o de clase media, Cristian, porque actualmente estamos viendo que muchas de estas personas, al haber un ingreso, un incremento de los impuestos de la propiedad, no pueden pagar. Entonces se está viendo cualquier cantidad de pérdida de las propiedades. No nos olvidemos que aquí en los Estados Unidos, a pesar de que estamos cumpliendo con el sueño americano de comprar nuestra propiedad, a la final nunca llegamos a ser dueños al 100% porque todavía tenemos que pagar los impuestos sobre la propiedad, así tú ya termines de pagar el préstamo en caso que lo tengas. Entonces, esto ha afectado a muchas gente que está jubilada. Hay un dato bien importante que nos dice el senador Mastriano, que es de Pensilvania, que alrededor de 10,000 hogares han sido perdidos, o sea, se han perdido por no poder pagar el impuesto a las propiedades. También dice el representante estatal, Russ Diamond, un concepto hasta filosófico, diría, que es la verdadera libertad, ¿verdad? Y él nos dice, para mí lo más importante que quiero es que la gente sea dueña de sus viviendas y que no tenga que alquilarle al gobierno. Y como bien decía Dani, en muchas zonas del 2019 al 2023, 2024 han habido incrementos de 24% de estos impuestos sobre la propiedad. En otros lugares, que lo hemos explorado en otros episodios, más del 48%, 50%, 70% de incremento de los taxes de la propiedad. Entonces, al final, yo digo, wow, esto incrementa y la gente ni siquiera tiene un voto en decidir por qué ha incrementado el tema de su propiedad. Y no solamente para la gente mayor, pero la gente común, Dani, que tiene sus trabajos, tiene sus ingresos por hora. Y ahora se ha visto en los últimos años, porque sí, sin que te pregunten, el incremento de los impuestos de su propiedad, como bien dice Dani, pero en muchas ocasiones perdiendo su hogar. ¿Otra persona que esté a favor de remover los taxes? Sí, otro argumento de la gente que está a favor de los impuestos, de remover los impuestos de las propiedades, es que dice que esto crearía más movimiento a nivel económico, Cristian, porque al no tener que pagar estas cuentas tan altas sobre el impuesto de la propiedad, podrían poner ese dinero para gastar más en el mercado del día a día. Por ejemplo, nos dejan saber que mucha gente deja de aumentar una habitación o crear cosas en sus propiedades porque a veces al hacer esto va a subir el valor de la propiedad. Actualmente, si tú subes el valor de tu propiedad por ciertas cosas que añaden este valor, terminas pagando más impuestos. Entonces, nos están dejando saber que al no tener que pagar esto, podrían hacer unas mejoras a su propiedad, que a la final se benefician los que son dueños de propiedades también. Totalmente, o inversionistas extranjeros. También, Dani, que al ver que no hay property taxes, o sea, ¿cuánta gente vemos? Tal vez tú te has movido de Nueva York, de California, de otros lugares, lo cual los impuestos son mucho más altos, y te mueves a la Florida. ¿Por qué? Por el clima, probablemente, muy bonito, pero también por temas de impuestos, para que tú puedas tener más dinero en tu bolsillo para poder hacer con ello lo que tú desees. Ojo, Cristian, que todavía es un debate el hecho que van a eliminar de las propiedades de inversión. Estamos hablando principalmente de las propiedades de vivienda principal, que es lo que la gente estamos tratando de que no salga tan afectado, porque hay países en el que tú inviertes como extranjero, en el cual tú terminas pagando más impuestos. Entonces, ahí todavía está el debate si quitar ahí esos impuestos o no, pero yo siento que
sí van a hacer unos ajustes en ese estado también. Y tú, basado en lo que hemos conversado, vimos datos históricos, vemos California 1978, North Dakota, esas consecuencias que pueden haber con los distritos escolares, o los casos a favor que hemos visto, mucha gente perdiendo sus casas, aún teniendo las pagas por muchos años, 30 años, y perdiéndolas por temas de impuestos. ¿Qué dirías tú? ¿Estarías a favor de remover totalmente los taxes de la propiedad? ¿Estarías en contra de? ¿O estarías más en medio? Dinos tu opinión aquí en la caja de comentarios. Nuestra opinión, Dani. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Crees que es más positivo, más negativo? ¿Quieres comenzar tú? ¿Quieres comenzar yo? Yo te puedo decir que yo lo veo como algo positivo siempre y cuando se vaya preparando. Tal vez no quitarlo al 100%, pero irse preparando. Me parece muy interesante la propuesta de Dakota del Norte en el cual dieron un crédito más para que así podamos tener más dinero en el bolsillo de las propiedades principales y también están limitando Ujú. el aumento de este tax escolar, porque mucha gente, si tú le preguntas el día de hoy, ni siquiera sabe que está pagando impuestos sobre las escuelas. ¿Y cuánto es el porcentaje que en realidad estamos pagando a las escuelas y a todas estas entidades gubernamentales que no sabemos a dónde está yendo este dinero? Entonces, si crean un fondo Ujú. de ayuda para que puedan tener un esquema más, ok, ¿a dónde se está yendo el dinero que estamos Ujú. aportando? Yo creo que lo veo de una manera positiva para que se pueda mover la economía de una mejor manera. Sí, reducirlos, dices. Reducirlos. Reducirlos. Y yo, bueno, estuvimos hace unos, ¿qué? Tal vez unos meses, unas semanas, en República Checa. Y nos reunimos con un par de amigos que ellos trabajan en puestos gubernamentales, se Mm. puede decir. Y nos contaban que hay muchas personas, muchos de sus colegas, que, que en el tema de actitud y aptitud no tienen las credenciales para poder estar en esos puestos de gobierno. Y nos decían, mira, esta gente está ganando salario, $150,000, tal vez un poquito más, $200,000, y durante la semana hace tal vez 1 o 2 días de trabajo y los demás no hacen mucha cosa. Y yo digo, ¿por qué no los pueden despedir si no son personas aptas para el puesto? Y es que no pueden, porque están totalmente protegidos por estos puestos de gobierno que les limitan también poder despedirlos de alguna manera. ¿A qué voy con todo esto? Es que el gobierno tiene que tener más prudencia. ¿Con qué? Con el tema de gastos. Si tú en tu casa sabes que no puedes pagar algún carro, algún bien, ¿qué haces, Dani? Si ya te están tocando la puerta con el tema de tu auto, que no lo puedes pagar. Tú dices, bueno, voy a hacer un presupuesto, ver lo que me ingresa y de ahí ver, bueno, tengo que reducir las comidas afuera, tengo que dejar de darle regalos a esta persona. Ya haces un presupuesto para poder llegar a esa meta de poder pagar tu carro a tiempo. Aquí creo que va lo mismo. El gasto público en Estados Unidos y en muchos gobiernos se ha disparado totalmente y ahora le quieren achacar esto totalmente al tema de los impuestos de las propiedades. 50% en los últimos 5 años, Dani, al propietario de casa. Me parece un despropósito y una forma también de expropiación por parte del gobierno. Lo diría de esa manera. El segundo punto que quiero dar también es que, viéndolo de la parte equitativa, que muchas personas, muchos gobiernos hablan de esto de la inclusión y de ser equitativos, me pregunto, y es una pregunta, la dejo ahí, puede que esté errónea, pero ¿por qué los propietarios de casa tenemos que pagar y financiar el 70% de las calles que transitamos, de los policías, de los bomberos? ¿Por qué? ¿Por qué no los que rentan si también usan esas mismas calles? Me parece algo a pensar. Y para terminar, la reducción se tiene que dar. Abolirla siento que sería muy drástico en un principio, pero removerla por lo menos algún porcentaje, y eso ya las personas encargadas de eso se deberían de dar, porque si no, ¿qué va a pasar, Dani? Si se incrementa, las personas comienzan a vender, vender sus casas, el middle class, al final todos vamos a rentar. ¿Eso realmente quieren? ¿Que todos rentemos? Recordemos también que la compra de propiedades, de bienes raíces, es la herramienta número 1 para crear riqueza en este país. Si te gusta este contenido, déjalo en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.